Capital Intereconomía. Empresas, finanzas, mercados. Arranca el día en la bolsa y Ángel Lozano despierta el IBEX en verde. En verde, subiendo un 0,35%, nuevos máximos anuales, niveles de 2015, 11.190 puntos. Vamos a ver quién está detrás de estas subidas. Ferrovial recibe sus resultados publicados ayer a las 10 de la noche con un avance del 3,25%, cotizan 36,18. Inmobiliaria Colonial, que también presentó cuentas al cierre, sube un punto porcentual hasta 5,88 y Naturgy avanza un 1,2, supera los 25 euros por título. Grifols se está perdiendo un 1,85. Sabadell, en el punto de mira, ha suspendido temporalmente su programa de recompra de acciones, baja un 0,62 y estamos viendo caídas para ACS de casi medio punto porcentual. Si nos vamos al mercado continuo, tenemos al laboratorio Rey Jofré encabezando el ranking de pérdidas, se deja un 6%, GAM, General de Alquiler de Maquinaria, pierde un 2,70% y Vocento, que también ha publicado cuentas, perdió casi 13 millones de euros hasta marzo, baja 2 puntos porcentuales. Entre los que suben, Atris Health rebote, porque ayer era una de las compañías que más perdía, sube un 3,43. Ferrovial, con ese avance cercano al 3%. Nueva Expresión Textil recupera un 2,41 y Laboratorios Almiral, que ayer publicaba cuentas y cerraba con subidas, aunque más suaves que las que vimos en el intradía, hoy avanza un 2% adicional. Les recuerdo que tenemos la prima de riesgo en una jornada de subasta del Tesoro de letras a 3 y 9 meses en 79 puntos básicos y la rentabilidad del bono a 10 años en el 3,29. En Europa, Paloma. En general tenemos movimientos muy estrechos, se desmarca el IBEX 35, es el que más está subiendo, el resto operando prácticamente planos. Tenemos al Eurostock, que cae un 0,08%, 5.075 puntos. El CAC 40 de París se deja un 0,03%, 8.207 enteros. La bolsa de Frankfurt, el DAX, cayendo un 0,08%, 18.725 unidades. En cuanto a la bolsa de Londres, en verde suma un 0,03%, 8.417 puntos. Y la de Milán, rebote del 0,07%, 34.840 unidades para el MIPTEL. Como decimos, movimientos muy estrechos en la renta variable europea. Vamos a mirar por dentro a las plazas. Si nos fijamos en el DAX, la mayor caída se la está notando Rheinmetall, la compañía de defensa, que está cayendo 4 puntos porcentuales tras presentar resultados. Ha confirmado previsión de ventas para el ejercicio 2024, cuadruplicaba su valor de mercado desde la invasión rusa a Ucrania y su beneficio aumentó en 134 millones de euros, pero está por debajo de lo que esperaba el mercado. Otras caídas que estamos viendo son para Hannover Re del 1,15%, o para Daimler Truck, que se deja un punto porcentual. Avances en la bolsa germana para Vonovia, para Merck, subiendo en una cota del 0,8%, o para BMW. Vamos a fijarnos también en lo que está sucediendo en la bolsa de París, donde vemos subidas muy suaves para compañías como Total Energies del 0,23%, Worldline rebota un 0,34%, o la farmacéutica Sanofi, en este caso, en el lado de las caídas, se deja un 0,59%. Nos fijamos además en lo que está sucediendo dentro de la bolsa británica. A esta hora la mayor caída es para Flutter Entertainment de 3 puntos porcentuales. En el lado de las subidas, Fresnillo subiendo un 1,25%, Ocado rebote del 0,7% y la petrolera BP, que suma un 0,6%. Importante el dato que acabamos de conocer en España, inflación. Así es, el IPC ha subido un 3,3% interanual en el mes de abril, es una décima más que en el mes de marzo, como consecuencia de la subida de precios de frutas, legumbres y hortalizas. En concreto, alimentos y bebidas no alcohólicas subieron un 4,7% interanual, a su vez son 4 décimas más que en el mes de marzo. En cuanto a la inflación subyacente, que excluye alimentos frescos y la energía por su alta volatilidad, se moderó 4 décimas hasta el 2,9% en tasa interanual. Si lo comparamos con el mes anterior, los precios aumentaron un 0,7% en abril. Importante este dato, importante la inflación que hemos conocido hoy también en Alemania del mes de abril. El análisis con Pablo García de Divacons Alfa Value.
muy en línea con lo previsto, y lo que refleja es la debilidad de la economía alemana, ¿no? Algunos pueden decir que este dato de IPC es un dato bueno porque tan solo crece la inflación, pues tenemos el 0,5% mensual y la anual un 2,2%, que es igual que el dato inicial del mes de abril, pero claro, por el contrario, lo que tenemos es una debilidad de la demanda, las ventas minoristas, los PMI, como hemos visto, que distan mucho de lo que está haciendo España, que está teniendo un comportamiento a nivel de PMI bastante mejor que sus comparables. Importante las cifras de inflación en Europa y también en Estados Unidos. Las vamos a conocer esta semana y será clave para la decisión que tome Jerome Powell sobre la evolución de los tipos de interés. Alejandro Muñoz, de Equam Capital. Cuando la economía iba fuerte, se estaba creando empleo con mucha intensidad, pues estaba prácticamente descartado ya por el mercado, después de haber venido del año pasado pensando que se iba a hacer 6 o 7 bajadas, ¿no? Lo que pasa es que ahora los datos de desempleo han sido un poco más flojos, o sea, hay más desempleo, la creación de empleo es más baja y se ha abierto otra vez una ventana de oportunidad a que empiecen a bajar tipos. Pero tiene que bajar la inflación antes. Son las 9:06, esto es Radio Intereconomía. Esta semana hay que estar muy atentos a Internet y es que no te puedes perder la semana de Internet del Corte Inglés, con descuentos también de hasta un 30% en web y en la app, en moda, deportes, accesorios, zapatería, juguetería y música. En alimentación tienes, por ejemplo, 10 euros de regalo por cada 30 euros de compra en nuestra web y también en la app del supermercado El Corte Inglés. Y cuentas con un 30% de descuento en electrónica, electrodomésticos y hogar también en nuestras tiendas. Aprovéchalo porque solo tienes hasta el viernes 17 de mayo para llevarte miles de ofertas exclusivas en elcorteingles.es por mucho menos. Primeras marcas con envíos incluso en el día. Recuerda, hasta un 30% de descuento en la semana de Internet del Corte Inglés. Solo hasta el 17 de mayo. Consulta condiciones en web y en la app del Corte Inglés. Y si no la tienes, descárgatela ya. Escucha Capital Intereconomía. Esto es Intereconomía. ¿Sigue en verde el IBEX? Sigue en verde el IBEX, ahí estamos buscando los 11.200, de momento 11.185, nuevos máximos anuales, arriba un 0,3%. Vamos con los protagonistas. Y arrancamos con los títulos de Acciona, subida importante del 1,4% para la compañía, que cruza sus acciones en 121,60 euros. Su filial de energías renovables avanza un 0,46 hasta 21,78. Se expande en Francia y prevé triplicar su facturación en ese país para 2030. Continuamos con los títulos de Acerinox, subida del 0,29%. Se compran y se venden las acciones a 10,41. ACS en negativo a la espera de publicar sus cuentas. Al cierre de la jornada pierde un cuarto de punto porcentual en 39,26. El gestor aeroportuario AENA en verde, sumando un 0,67%, con los títulos en 179,10 euros. La central de reservas de viajes Amadeus se cambia en 63,5 euros, sube algo más de medio punto porcentual. También tono positivo para ArcelorMittal, rebote del 0,8%, acciones que se intercambian a 24,15. Y si entramos en el sector financiero con BBVA, hoy consolida niveles, prácticamente no se mueve del cierre de ayer en 9,72. Y signo negativo para el Sabadell, que se deja un 0,64, los títulos a €1,85. El Sabadell ha suspendido temporalmente el programa de recompra de acciones propias de 340 millones de euros iniciado a finales del mes de abril con motivo de esa OPA presentada por BBVA. El banco lo ha hecho, dicen, atendiendo a la solicitud de la CNMV. El importe que la entidad había recomprado hasta el 8 de mayo es de 92,8 millones de euros, es un 27,3% del importe máximo del programa de 340 millones de euros. Por tanto,
queda pendiente de ejecución cerca del 73% del importe total. Y seguimos con el Banco Santander, que hoy baja un 0,33. Se cruzan los títulos en 4,74 €. En niveles de apertura tenemos a los títulos de Bankinter sin movimientos. Se intercambian a 7,54 €. CaixaBank sube un 0,43%. Compra y venta en 4,93. En el caso de Unicaja tampoco marca ningún movimiento la acción. En 1,28 Unicaja, que ha recibido una mejora de la perspectiva por parte de Fitch a positiva y mantiene la calificación en triple B mayúscula negativo. Ahora volvemos al orden alfabético con Celnex. La compañía de torres de telecomunicaciones sube un punto porcentual en 33,40. La compañía de distribución Logista, sumando un 0,15%, intercambia acciones a 26,68. Enagas arriba un 0,3% hasta 14,42 €. Los títulos de Endesa se intercambian a 17,89, suben un 0,34. Y cotizan al alza las cuentas presentadas ayer al cierre de Wall Street por Ferrovial. Sube un 2,35% hasta 35,90. El beneficio operativo fue de 152 millones de euros en el primer trimestre del año, con una mejora del 62% en tasa interanual. El resultado bruto de explotación, el EBITDA, ascendió a 254 millones. En este caso, la mejora es de casi el 38%. La compañía atribuye esta positiva evolución al crecimiento sólido en las divisiones de autopistas y de construcción. Y continuamos con el fabricante de piscinas Fluidra, subida del 1,7%, títulos superando los 23 €, 23,04 €. Y estamos viendo a Grifols a retroceder con fuerza a casi 5 puntos porcentuales. Está previsto que hoy presente resultados. Estamos muy pendientes de la CNMV por si publica esas cuentas. Ahora mismo cotiza en 9,32 €. Standard & Poor's de momento ha retirado la vigilancia negativa al rating B mayúscula de Grifols tras la emisión de 1.000 millones de euros en bonos. Y continuamos con los títulos de Iberdrola, prácticamente sin movimiento. Suben un 0,08%, se cruzan a 12,16 €. La tecnológica Indra baja ligerísimamente, un 0,10%. Se cambian las acciones en 19,83. Movimientos estrechos también en Inditex. En positivo suma un 0,12, 43,47 la acción. La Socimi Colonial publicaba cuentas ayer al cierre que son recibidas con un avance del 2,15%, que deja el precio de los títulos en 5,94. Ha ganado 54,5 millones de euros hasta marzo, una mejora del 96% gracias a los mayores ingresos por rentas. La ocupación del grupo se sitúa en niveles del 97%. IAG subiendo un 0,32%, intercambia acciones a 2,17. Laboratorios farmacéuticos Rovi recupera los 85 € por acción, 85,10, arriba un 0,65. Caída suave para Mapfre del 0,17%, títulos 2,30. Meliá Hoteles ayer vivía una jornada positiva, hoy los inversores pasan por caja, recorte de un cuarto de punto porcentual en el precio, que se queda en 7,87. Subida de casi medio punto porcentual para Merlin Properties, títulos que se compran y se venden a 10,73. La gasista Naturgy subió un 0,65%, se cambia en 24,90. Según publica hoy el diario El Confidencial, Criteria, Caixa y TACA tienen ya muy avanzado un principio de acuerdo sobre el gobierno corporativo de Naturgy para lanzar una OPA por un máximo teórico del 100% del capital. Ese pacto, según El Confidencial, consistiría en que ambos tendrían la misma participación en la compañía energética. Según El Confidencial, Criteria y TACA van a ofrecer cerca de 27 € por cada acción de Naturgy en una OPA que ya ha sido aceptada de antemano por CVC Capital Partners y por el fondo Global Infrastructure Partner, GIP. REDE y a la antigua red eléctrica suma un 0,18, títulos 16,52. La petrolera Repsol arriba un 0,3, cotiza en 14,94. Y Naturgy también, SACIR, también en positivo, suma un 0,38, títulos 3,69. Solaria, la compañía de renovables, sube un 1,25%. Eso eleva el precio a 11,36 €. Y Telefónica en negativo se deja un 0,17%, los títulos 4,13 €. La Sociedad Estatal de Participaciones Industriales, la SEPI, ha comunicado a la CNMV que el pasado 9 de mayo superó el umbral del 8% en el capital social de Telefónica. De este modo, la SEPI sigue avanzando en ese mandato del Gobierno de adquirir hasta el 10% de la operadora
presidida por José María Álvarez Payet. El IBEX 35, que sigue subiendo un 0,28%, cotiza en 11.183 puntos. Estas llamadas son incidencias reales. Me salta el diferencial de la luz todo el rato. Es que se me está levantando la tarima y parece como una mancha de humedad. En estos momentos, ¿qué seguro de hogar elegirías? Mapfre, la aseguradora de más confianza en España. Ahora con todos los servicios en tu app. La caída de un trabajador sin protección desde una cubierta, el vuelco de una carretilla, materiales que caen de una grúa. Tan solo son segundos, segundos que pueden terminar en tragedia. Entre la vida y la muerte, la prevención. Que el trabajo no se lleve más vidas. Consejo Aragonés de Seguridad y Salud Laboral. Gobierno de Aragón. La consultoría empresarial del futuro ha llegado y su nombre es Carácter. Te ayudamos a conseguir los mejores resultados de negocio utilizando la tecnología de vanguardia y el mejor talento. Es tiempo de mirar hacia el futuro y combinar progreso, impulso y talento. Es tiempo de Carácter, la consultoría tecnológica para el sector financiero y de seguros. Visita carácter.es, la primera con Q. Si el problema es el cambio, la solución es cambiar. ¿Te unes? 30 años con la información económica más profesional y precisa. Intereconomía. 30 años contigo. Búscate una excusa para hacer una expedición a Groenlandia, para mirar a los ojos a Marina Abramovich, para conocer los orígenes de Oasis. Búscate una excusa y conéctate a CaixaForum Plus, la plataforma gratuita de cultura y ciencia, series, documentales, podcasts, conciertos y mucho más. CaixaForum Plus, la cultura que te espera. Fundación La Caixa. Inversiones inmobiliarias Grupos Eneas, cesiones de créditos, inmuebles en rentabilidad, compra, reforma y venta. Rentabilidades hasta el 12%. Infórmese en el 91 639 0347 o en info@eneas.com. Inversiones inmobiliarias Grupos Eneas. Capital Intereconomía. Invertir en futuro. Pablo García de Bacons Alfavalio, buenos días de nuevo. Pablo, buenos días de nuevo. 9:17, esto es Radio Intereconomía. Buenos días. Hola, buenos días. Oye, ¿cómo estás viendo el despertar hoy de la bolsa? Hay fortaleza, ¿no? Hay ganas, hay apetito. Bueno, sí, la verdad es que el selling may and go away de momento no ha llegado. Veremos qué pasa con el dato de inflación de Estados Unidos de mañana, pero de momento la micro sigue funcionando bien, los resultados siguen saliendo bien. Contento con el tirón del 3% de Ferrovial, que desde la salida al Nasdaq pues estaba un poquito más aturdida, pero las buenas cifras, como comentábamos en la entradilla, ¿no?, destacadas por Ignacio Madridejo, por el CEO, pues han hecho que vuelva un poco la confianza y el buen momentum para el grupo español. El mercado pendiente de la macro, ya hemos comentado antes el dato de IPC en Alemania, hemos tenido también dato de IPC en España. ¿Qué te ha parecido la cifra? Totalmente en línea con lo previsto, 0,7 la mensual, 3,3 la anual, es el dato preliminar del mes de abril. Es una inflación algo más elevada. Es verdad que hace unos 6 o 8 meses los datos de inflación españoles eran un poco más débiles, más bajos, pero es que, como comentábamos también en la entradilla, la economía española ha ido cogiendo tracción y eso genera algo más de inflación. Y eso que los precios de las commodities, Susana, nos están respetando, porque las economías europeas y, por supuesto, la española somos enormemente dependientes del devenir de los precios energéticos y eso es lo que está de momento aguantando la inflación. El caso de España es superior a la media y a los objetivos marcados por el Banco Central Europeo, pero la media de Europa va a facilitar que la señora Lagarde el 6 de junio previsiblemente adelante a la FED por primera vez y recorte los tipos 25 puntos básicos. En Estados Unidos, ¿tú la primera bajada la esperas para septiembre?
Bueno, la verdad es que estamos dando bandazos, ¿no? Bueno, el bandazo se ha dado en los últimos 3 meses de 7 recortes hasta incluso a no pensar que iban a ser necesarios los recortes, como comentaba Susan Collins, entre otros miembros de la FED. El consenso ahora está en 2 recortes de tipos y lo que no está tan claro es si el primero va a ser en septiembre o será ya para noviembre, pero bueno, estamos ahí en torno al 40-50% de probabilidad, pero el dato, se me antoja que el dato de inflación va a variar esos porcentajes de estimaciones que, insisto, están siendo especialmente volátiles. Igual que el mercado no está volátil, porque el VIX, el VDAX, los índices europeos también de volatilidad siguen muy bajos, incluso el MOVE para la renta fija está bajando, pero la volatilidad en cuanto a los movimientos de tipos están siendo brutales, y eso lo hemos visto en los bonos, ¿no? Cómo ha ido moviéndose, y en la divisa, que seguimos con un euro que se está apreciando sorprendentemente hacia la zona de 1,08. El mercado muy pendiente también de las empresas, BBVA, Sabadell. Hoy cuenta el diario Expansión que 3 de los grandes fondos que tienen posiciones en el Sabadell, que son Vanguard, Norges y también BlackRock, con más del 10% del capital, no estarían muy a favor de esta operación. ¿Cómo ves tú todo esto? Porque si estos grandes fondos ya dicen que no, ¿no? Bueno, yo lo que he visto es que no iban a apoyar a Sabadell contra la OPA. Es decir, yo creo que se van a mantener bastante al margen, y sobre todo es que muchos, como BlackRock, están en los 2 sitios. Entonces, lo que les interesa es que la operación vaya bien o que no se peleen entre ellos, ¿no? Porque al fin y al cabo va en el menoscabo de los accionistas de BlackRock, que es algo que desde mi punto de vista no se está respetando. Desde luego por el gobierno no. Es decir, oiga, esto es una empresa privada, son los accionistas de ambos bancos los que tienen que decidir finalmente, y sobre todo que el regulador y el supervisor bancario no han dado ningún veto y simplemente han dicho que a priori no estiman que la operación vulnere los derechos, por supuesto, o que mermen, ¿no?, el acceso al crédito, como se está comentando sobre todo desde los sindicatos, de manera demasiado agresiva, ¿no? Yo creo que al final la operación va a decidirse por los accionistas, y yo creo que BlackRock, que Vanguard, que Norges Bank, y entre otros, van a esperar a ver el movimiento. Y ojo, yo todavía no doy por terminada la OPA. Me refiero a que creo que ese canje que se ha ofrecido podría tener una parte en efectivo. Se habla incluso de hasta 5.000 millones de euros, que podría ser pues un caramelito para que los accionistas de Sabadell entiendan que hay un poquito más de lo que en principio ese domingo famoso que el señor Oliu decía, pues que le había dicho el presidente de BBVA que no había más. Yo creo que pueden rascarse un poquito el bolsillo, sobre todo en la parte del canje y la parte en efectivo que podría llegar. Claro, no apoyarán estas 3 grandes gestoras a Sabadell contra esa OPA, oferta pública de adquisición de acciones, sobre BBVA. Al mismo tiempo hemos visto que la CNMV ha pedido al Banco Sabadell suspender su programa de recompra de acciones. Entiendo que esto es lógico por parte del regulador, ¿no? Que ahora se ha abierto un nuevo escenario totalmente distinto, ¿no? Y cambian pues todos los procedimientos y todos los plazos, todas las cosas que estaban previstas, ¿no? Sí, lo que pasa es que, bueno, al final es un programa de recuperaciones que no era tan abultado, los bancos tienen una buena posición de liquidez y de solvencia. Desde mi punto de vista, bueno, no tienen por qué cambiar en su política de distribución al accionista, que de hecho BBVA dijo que la iba a respetar si la operación llegaba a buen término, con unos payouts todavía muy elevados, ¿no? Yo creo que se está, como siempre, politizando. He llegado a ver algunas tonterías como que BBVA había lanzado la oferta justo antes de las elecciones catalanas para intentar poner pues un palo en la rueda del catalanismo, etcétera. Es bastante ridículo, ¿no? He escuchado bastantes declaraciones que no tienen nada que ver con lo que debería respetarse, que al final, insisto, son los accionistas de uno y otro banco, y que muchos no están recordando que cuando Bankia fue comprada por la Caixa, bueno, pues se aupó al primer puesto, y ahí pues podía haber una posición entre comillas dominante, que creo que no tanto. BBVA y Sabadell ni siquiera se auparían al primer puesto, ¿no?, en crédito en España, con lo cual yo creo que hay que hacérselo ver, sobre todo a esas posiciones muy críticas desde el gobierno, que deberían respetar al regulador, que es el que tiene que tomar cartas en el asunto. Y de momento el regulador bancario europeo, le guste o no a
al ala comunista del gobierno, ha dicho que a priori no le parece una mala operación. 2-3 cositas más mirando valores. El hecho de que la SEPI, la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales, haya aumentado un poquito más su participación en Telefónica, su objetivo sabemos que es el 10% y ha superado el 8%. ¿Ha tenido algún efecto o está teniendo algún efecto en la cotización? No, no lo ha tenido y de hecho era obviamente muy esperado a 9 de mayo que supere el 8%, el objetivo es el 10% y está siendo una compra bastante pausada y bien gestionada desde mi punto de vista. De hecho, la acción había recuperado, había recortado algo, también es verdad que los resultados de Telefónica no fueron espectaculares, pero cumplieron con las expectativas, pero se está haciendo de una forma bastante razonable y sin presionar demasiado a la cotización de Telefónica. Luego, fuera de nuestras fronteras, hay algunas compañías que han presentado resultados. Estoy mirando Bayer, Veolia, Rheinmetall. ¿Qué te ha llamado la atención? Bueno, Bayer ha publicado unas cifras un poco mejores de lo previsto y ya era hora, porque con tanto glifosato por medio estábamos un poco ya aturdidos. El EBITDA ha superado claramente las estimaciones, han confirmado las guías anuales. La verdad es que la Pharma ha publicado unas cifras que justifican que esté subiendo en torno al 1,5%. Vodafone ha sido la lectura bastante mixta, ¿no? Sobre todo en resultados vistos en Alemania, ¿no? Que sigue sufriendo. Las guías para el 2025 no son muy buenas y podrían tener problemas de cara al dividendo futuro. Y bueno, quizás Rheinmetall, ¿no? Esperábamos algo más, aunque las cifras de pedido son espectaculares, 40,2 billones, subiendo, desgraciadamente siempre digo lo mismo con las empresas de defensa, que suban un 43% la cartera de pedido, no es demasiado bueno para la humanidad, pero desde luego para los accionistas de Rheinmetall la verdad es que sí. Pero esperamos un poquito más, las ventas han quedado un poquito por debajo, también el BPA ha quedado por debajo, aunque los márgenes sí que han cumplido expectativas y sube Veolia. La verdad es que la compañía francesa de gestión de aguas ha desvelado un buen trading a TEI y ha confirmado también sus guías anuales después de un sólido trimestre. Muy bien, pues Pablo García de Ibacons Alfa Value, gracias y hasta la próxima. Un abrazo. Un placer. Adiós. Pablo, gracias. Si quieres tranquilidad con tu tarifa de luz, tienes que mirar el precio del kilovatio hora. En Naturgy lo han bajado un 25% en las nuevas contrataciones de luz de los últimos 12 meses. Así te queda un precio transparente y fijo durante un año, sin permanencia y sin tener que contratar servicios adicionales. Gana tranquilidad con Naturgy. Llama ya al 944 11 99. CBNK, el banco de los colectivos esenciales. Con el legado de excelencia de Banco Caminos y Bancofar, en CBNK sumamos más de 100 años de historia. Ahora somos un banco para el futuro. Expandimos nuestra propuesta de banca especializada a los colectivos de la ingeniería y de la salud. CBNK, en la esencia de lo que importa. Buzz Motos. ¿Estás harto de que te suban la gasolina? Descubre las ventajas de las motos eléctricas con batería extraíble por tan solo 40 céntimos cada 100 kilómetros y con la libertad de moverte a donde quieras gracias a Buzz Motos. Infórmate en motoseléctricasbuzz.com o acércate a la calle Sor Ángela de la Cruz 31. Buzz Motos, la movilidad del mañana. Estamos en constante cambio. El mundo cambia. Cambia nuestro entorno. Cambios que nos hacen reflexionar. Cambios que nos hacen apostar por fórmulas diferentes. En la radio apostamos por el sector inmobiliario. Súmate al cambio con IDE Inmobiliario. Cada miércoles y jueves a las 11 de la mañana con Elena Fraile en Radio Intereconomía. Nos sumamos al cambio. Capital Intereconomía, con la inversión sostenible. Mercado continuo, aquí varios protagonistas, entre ellos Grifols. Pues Grifols, porque parece que Gotham vuelve a la carga. Esta vez a través de una de sus filiales, BPC Plasma, lanza una nueva ofensiva. Dice que según nuestro conocimiento y análisis, en el caso de BPC,
que es una de las filiales de Plasma. Hemos visto la misma forma de actuar de Grifols. Cree que a lo largo de los años BPC ha prestado fondos que recibió de un tercero, probablemente la compañía matriz Al Family Office Scranton, la sociedad patrimonial de la familia Grifols. Esto está provocando fuertes caídas en la cotización. Han llegado a ser del 5%, ahora son del 3%. Los títulos pierden los 10 euros, bajan un 3,3, cotizan en 9,48. Por lo tanto, nueva ofensiva bajista que está afectando al precio de las acciones. Tenemos más protagonistas en el mercado continuo, entre los que más caen Renta Corporación, Berkeley Energía y Niesa Valores se dejan más de un 4%, Vocento pierde un 3,71, publicaba ayer resultados, perdió casi 13 millones hasta marzo, es un 39% más. Se ha visto lastrado por la caída de la publicidad. Vamos a ver los que suben. Tenemos a Atris Health avanzando un 3,7, Horizon Genomics sube un 3,48 y Ferrovial se anota un 2,7%. Lo mismo que Técnicas Reunidas. También vamos a mirar NH Hoteles porque publicaba sus resultados ayer al cierre. Pierde un 0,91%, cotiza en 4,34. Ha reducido sus pérdidas del primer trimestre un 38,5% hasta 22 millones de euros y los ingresos han crecido un 13% entre enero y marzo. CMC Markets, tu proveedor de trading online, patrocina este espacio. Y nos fijamos en los protagonistas en las bolsas europeas. Tenemos resultados de la farmacéutica Bayer, la mejor dentro del selectivo germano, subiendo un 1%, informaba de una caída del 1,3% en las ganancias del primer trimestre. Eso sí, superaba previsiones y también ha rebajado esta compañía las perspectivas de beneficios para todo el ejercicio. Miramos a la compañía de defensa Rheinmetall, que también ha presentado cuentas que no han gustado porque está cayendo un 4,4%. Este grupo, cuyo valor de mercado se cuadruplicaba desde la invasión rusa a Ucrania, ha visto como la cartera de pedidos crecía un 43%, el resultado operativo aumentaba a 134 millones y confirmaba previsión de ventas para el ejercicio 2024. En Reino Unido nos tenemos que fijar en la compañía Anglo American, que está cayendo un 0,26%, y es que ha rechazado la oferta de adquisición mejorada de la minera BHP, valorada en unos 42.700 millones de dólares. Dicen que esta nueva cifra infravalora significativamente el negocio de la compañía. Vamos a fijarnos en la bolsa parisina, donde hoy ha presentado resultados Veolia, está subiendo un 1,9%, confirmaba además previsiones para el ejercicio 2024 después de ver mejorar su rentabilidad en el primer trimestre. Muy buen tono el que vemos también en Francia para Société Générale. La entidad financiera está subiendo un 3,5%. Nos tenemos que fijar en BNP Paribas, que en este caso está cayendo un 1/4 de punto porcentual. Hoy es noticia porque la aseguradora francesa AXA y el banco holandés ABN AMRO han decidido vender su empresa conjunta de seguros a BNP Paribas. Si nos fijamos en la aseguradora AXA, también recoge descensos del 0,62% en este caso. Y por último vamos a mirar a los valores que operan con avances dentro del selectivo francés, además de Société Générale, buen tono para Stellantis del 1,17% o para Vivendi, que suma un 0,8%. CMC Markets, tu proveedor de trading online, ha patrocinado este espacio. Javier Puerto, responsable de inversiones de Caser Asesores Financieros. Javier, ¿qué tal? Buenos días. Hola, buenos días. Hoy hemos tenido datos de inflación en España y en Alemania. ¿Tu lectura de esas cifras, positivos? Bueno, la verdad es que sí que han sido positivos. En España, por una parte, pues se han igualado las previsiones. Y aquí sí que estamos viendo datos un poco más elevados, a lo mejor de lo que nos gustaría, en el 3,3% la tasa general, en el 2,9% la subyacente, y también más elevados que hace unos meses. Esto responde sobre todo a que está habiendo un aumento del consumo, está habiendo una mejora de datos macro, estamos viendo como las ventas minoristas, los PMIs, pues dan mejores cifras que hace unos meses, y ese aumento del consumo pues al final impacta también en un aumento de la inflación. En cualquier caso son datos muy controlados. En Alemania pues están en un caso
contrario, ¿no? Sí que los datos de inflación han sido algo más moderados, por debajo del 3%, pero allí los datos macroeconómicos no están respondiendo y el consumo está cada vez un poco más flojo. Entonces, es normal que los datos se vayan moderando más, los datos de IPC. En Estados Unidos, la inflación más pegajosa. Desde luego, en Estados Unidos va a ser el dato que monopolice toda la semana. Vamos a conocer mañana a las 2:30 el dato de inflación. Se espera que esté en el 3,4%, que sí sería un recorte sobre el dato anterior, un recorte de 2 décimas. Y la inflación subyacente pues también se espera que se mantenga muy parecida a la tasa general, también con un ligero recorte de 2 décimas. Aquí lo que pasa en Estados Unidos es que sí que se está manteniendo mucho más pegajoso y mucho más estable, al igual que en España o en Alemania o en la eurozona en general. Muestra más vaivenes. Parece que se han enquistado ya en la zona del 3,5, 3,6% en Estados Unidos y no son capaces de salir de ahí. Y por la parte de los datos de consumo, como comentaba en Europa, pues en Estados Unidos también están siendo bastante sólidos y eso pues provoca que se haya quedado enquistada la inflación, que mucho mejor que se quede en niveles del 3,5%, por supuesto, que se quede en niveles del 7 o el 8 como lo veíamos hace más de un año. Pero va a ser clave totalmente el dato que recibamos mañana para intentar pronosticar si va a ser en septiembre o en noviembre cuando va a empezar la Reserva Federal a bajar tipos. Hay otro asunto más allá de los tipos de interés y más allá de las cifras de inflación, que es la imposición de nuevos aranceles por parte de Estados Unidos a China sobre los vehículos eléctricos. ¿El hecho de que se reaviven las tensiones comerciales entre ambos bloques puede afectar de alguna manera a los mercados? Sí, yo creo que sí. Además, también tenemos que tener en cuenta que es año electoral en Estados Unidos, entonces tampoco podemos coger lo que diga el gobierno actual como la política que van a poder llevar los próximos años, porque tenemos este evento tan destacado a final de año, pero la guerra comercial es un hecho que tanto un partido como otro va a seguir manteniendo. Los dos, cada uno desde una perspectiva distinta, intentan llevarse cada vez más producción a Estados Unidos y limitar lo que viene de China. Y esto es un golpe más para el sector autos, que está siendo, yo creo que el sector con más caídas este año de Estados Unidos. Pues Javier Puerto, desde Caser Asesores Financieros, iremos viendo cómo transcurre el mercado y cómo se toma las cifras de inflación y sobre todo las declaraciones hoy de Powell sobre los tipos de interés. Gracias, cuídate y a por el martes. Un abrazo. Muchas gracias. Adiós. Buena semana. Hasta luego. Da 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 di da 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 di da da. A ese tarareo que te sale sin pensar cuando te hacen tu día a día más fácil y todo fluye, en el Santander lo llamamos bienestando. Y lo sientes cuando, con los hasta 400 euros que te llevas por traer tu nómina y 2 recibos, haces esa escapadita que tanto te apetece. ¿Quieres sentirlo? Promoción válida hasta el 5 de octubre de 2024 y permanencia de 24 meses. Consulta condiciones en bancosantander.es. WeCity es la plataforma de inversión inmobiliaria mejor valorada de Europa. Con WeCity, nuestros inversores ya han obtenido rentabilidades netas anuales superiores al 15% en plazos de entre 6 y 18 meses. ¿A qué esperas para rentabilizar tus ahorros? Llama al 628 53 40 63 o entra en wecity.io. ¿Sabes que tomando 2 litros de agua Sierra Cazorla te aporta el 30% de magnesio que necesita tu cuerpo? Y además es baja en sodio. No existe otra igual. Agua mineral Sierra Cazorla. Intereconomía. 30 años contigo. Intereconomía. 30 años con la información económica más profesional y precisa. 30 años de experiencia. Misma filosofía. Siempre con la actualidad económica. Intereconomía, 30 años de rigurosidad informativa. La radio de los negocios. Intereconomía, 30 años contigo. En Capital Intereconomía, el consultorio de bolsa. En marcha, consultorio de bolsa hoy con Samuel Plaza, es director de JFD Brokers España. ¿Qué tal, Samuel? ¿Cómo estás? Buenos días. Samuel, dame la tecla del on, que te podamos escuchar. Buenos días.
A ver si recuperamos o conseguimos conectar con Samuel Plaza para este consultorio de bolsa. Te oigo, Samuel. Buenos días. Ahora sí, ¿me oyes bien? Muy bien, buenos días. Ahora sí, discúlpame. ¿Cómo estamos? Ha sido un pequeño error técnico. Nada, ya está. Todo bien, todo genial, muy bien. Tenemos a los mercados también bien. IBEX 35 máximos anuales. ¿Esto hasta dónde llega? Bueno, pues todo dependerá, yo creo que un poco del dato que veamos mañana, ¿no? De los datos de inflación de Estados Unidos. Yo creo que eso va a ser un poco el dinamizador esta semana de los principales activos, tanto europeos como americanos, y por supuesto yo creo que va a tener su afectación también sobre el IBEX 35, ¿no? Por tanto, yo creo que en el corto plazo, hoy tendremos yo creo que una sesión más bien lateralizada, con ligeras subidas, porque estamos viendo algunas presentaciones de resultados importantes en Ferrovial, Colonial y demás, y esto pues parece que está animando hoy al IBEX 35, pero la volatilidad yo creo que arrancará a partir de mañana, y yo creo que la superación de ese último máximo de los 11.225 puntos lo veremos si el dato de IPC pues es positivo para la renta variable, ¿no? Que en definitiva pues veamos un dato de inflación un poquito más bajo de lo esperado, ¿no? Por tanto, pues veremos a ver qué ocurre. En principio todo apunta a que el sentimiento sigue siendo un sentimiento alcista, y veremos a ver qué ocurre con esta barrera, con esta resistencia en la que nos encontramos ahora mismo en el IBEX. Lo que sí adelantaría o lo que sí aconsejaría sería que tuviéramos cierta prudencia, porque ante este dato macro tan importante todo el mundo está pendiente, y pues seguramente mañana registraremos bastante volatilidad, y sobre todo para los traders de más corto plazo pues podría ser un día bastante peligroso, ¿no? O sea que yo creo que hay que tomarlo con cierta calma. Protagonista hoy Grifols, farolillo rojo dentro del IBEX 35, cayendo casi un 3%, después de que la firma de análisis Gotham City vuelva a la carga, le acuse de transferir dinero de sus accionistas a Scranton. Argumenta que BPC, es una de las filiales, obtiene fondos de Grifols que traslada a la firma inversora sin que ésta tenga ninguna intención de devolverlos. Grifols, que hoy va a ser noticia también porque se esperan sus resultados empresariales del primer trimestre, cierre de mercado. Grifols, técnicamente, ¿cómo está, Samuel? Bueno, técnicamente la verdad que en las últimas sesiones se ha vuelto a aproximar a un nivel de resistencia que veíamos en la zona de los 9,67, ¿no? Obviamente, de momento técnicamente la tendencia es total y absolutamente bajista. No hay ninguna señal que de momento nos indique que pueda haber una recuperación, y tenemos un nuevo golpe, ¿no? Para Grifols en esta sesión. Veremos a ver qué ocurre con los resultados. La compañía yo creo que está haciendo muchos esfuerzos, ¿no? Por recuperarse y por reestructurar un poco la compañía con todas las decisiones que ya ha tomado, pero va a ser muy difícil que se recupere la confianza y que podamos volver a valores, por ejemplo, cercanos a los 14 o los 15 euros. Así que de momento se encuentra en esa resistencia de los 9,67. Vamos a ver después de resultados qué es lo que ocurre, y vamos a ver qué impacto tiene durante la sesión de hoy ese nuevo lanzamiento, esa nueva noticia que ha saltado con Gotham, ¿no? Pues veremos a ver, pero realmente técnicamente la verdad que poco interesante. Si ya se superaran esos 9,67, pues se podría apuntar a la siguiente resistencia que teníamos en los 11,84, pero honestamente el sentimiento todavía yo creo que sigue siendo muy bajista de momento. Vamos con las consultas. 91 533 1851, 91 533 1851. El WhatsApp es el 609 224 716, 609 224 716. Nuestro canal de YouTube, Intereconomía Radio, y también dejándonos su pregunta. Por ahí empiezo y nos preguntan que cómo ves entrar en estos tres: Virgin Space, Tesla y Renault. Venga, pues vámonos a Virgin Galactic Holding, entiendo, correcto, ¿no? Es Space, sí, el ticket es Space, ok. Luego tenemos Tesla y Renault. Y finalmente Renault. Ok, vámonos a Renault también. Ahí ya tenemos. Vale, pues empezamos por Virgin Galactic Holding, que la verdad pues
tendencia bajista muy profunda. De momento yo creo que no hay ninguna señal que nos indique que el valor se vaya a recuperar o que vaya a entrar en un nuevo proceso alcista. Por tanto, yo automáticamente lo descartaría, ¿no? Para valorar una posibilidad alcista, el valor debería superar los 2,70 y actualmente lo veo cotizando en 1,03. Por tanto, para mí es un valor totalmente, de momento, descartado, ¿no? Tendríamos que ver mayor recuperación y mayor interés antes de tomar esa decisión, ¿no? Luego, en el caso de Tesla, aquí en este caso sí es verdad que llevamos hablándolo, ¿no? Varias sesiones, varias semanas, en el cual, pues bueno, Tesla, después de esas presentaciones de resultados, algunas noticias positivas, consiguió consolidarse por encima de los $179, que era el último máximo decreciente de ese proceso bajista en el que se encontraba. Obviamente, las últimas noticias con esas acusaciones por parte de la Fiscalía en Estados Unidos de que, bueno, el sistema de conducción autónomo, pues podría ser un fraude y demás, lastró la cotización, pero creemos que se encuentra en un entorno, en una zona de descuento muy interesante entre la zona de los 168 y los $161. Para nosotros esa zona podría ser una buena oportunidad para toma de posiciones alcistas, porque esa consolidación técnica por encima de los 179 que nos mostró podría significar ya un ligero cambio de tendencia. Ahora bien, no sería un cambio de tendencia en el medio y largo plazo, sino más bien pues un tono de recuperación para intentar buscar zonas de los 214. Por tanto, aquí sí puede haber una buena oportunidad entre esa zona de los 168 y los $161, con un stop ultra corto por debajo de los $138, ¿no? Y obviamente no buscando objetivos extremadamente altos, porque la situación general en Tesla pues sigue siendo la que es, ¿no? Y luego en el caso de Renault, la verdad que muy buen comportamiento en las últimas semanas, con unas subidas muy importantes, rompiendo niveles de resistencia por encima de los 43-44 euros, alcanzando los 51,90, y bueno, ha hecho una ligera corrección después de esas fuertes subidas que de momento a mí no me indican que de momento el título esté, digamos, en un momento para continuar con las subidas. Yo creo que debería haber una corrección antes, o sea, deberíamos ver a lo mejor una corrección quizás buscando apoyos en esas zonas de resistencia anteriores, zona de los 43-44 euros, y quizás a partir de esos niveles ya sí podríamos empezar a buscar nuevas posiciones alcistas. Obviamente la tendencia general es una tendencia alcista, seguimos viendo máximos y mínimos crecientes, esto es muy positivo para el valor, pero quizás a lo mejor en momentum no estamos en la mejor situación posible, y yo esperaría pues algunas correcciones puntuales hasta esos niveles de los 44 euros para tomar posiciones alcistas. Ya que estamos con el sector auto, Stellantis, pregunta Óscar en YouTube, ¿cómo ves Stellantis para entrar? Venga, pues vamos a ver Stellantis. Vamos a ver Vamos a ver si la encuentro. El ticket, no sé si lo recordarás. Voy escuchando un audio. Vale, aquí lo tengo. ¿Lo tienes? STLAM. Sí, ya la tengo. Vale, bueno, la tendencia general es muy alcista, en principio todo positivo, ha tenido una corrección muy profunda hasta esos niveles aproximadamente de los 20 euros. No llegó a tocar el nivel de soporte anterior, se ha quedado cerca y parece que estamos en un pequeño proceso, digamos, de recuperación, ¿no? Estamos cotizando ahora mismo en los 21,22. Yo esperaría más una consolidación, o sea, que el título pues bueno, hiciera alguna pequeña corrección, consolidara bien esos niveles de los 19, de los 20 euros, y a partir de ahí intentaría identificar un patrón de giro alcista. Sí es cierto que está teniendo esa pequeña recuperación, pero pues bueno, yo esperaría otra vez a ver si el título se estabiliza en esos 20 euros, 21 euros, y a partir de ahí pues intentaría identificar un patrón de giro alcista. De momento yo no lo vería para comprar. Yo creo que hay que esperar un poquito, y a partir de las próximas sesiones, yo creo que para la semana que viene, quizás sí podríamos tener alguna figura de confirmación alcista. La tendencia de fondo, o sea, sigue siendo muy alcista, máximos y mínimos crecientes, todo perfecto, pero quizás después de esas fuertes caídas que ha tenido, yo esperaría para ver si esa zona de los 20 realmente es una zona de soporte y de consolidación. Seguimos. Vamos. Buenos días, para el consultorio de bolsa. Eugenio de Valladolid. Quisiera saber qué recorrido le puede quedar a SACIR,
le gano como un 10%. Gracias. SACIR. SACIR. Bueno, pues a Eugenio yo le diría que de momento el recorrido que observamos para medio plazo aproximadamente sería un objetivo en la zona de los 4.10, que es el nivel de resistencia que tenemos más inmediato. Por tanto, bueno, yo creo que de momento se debería mantener. Si le va ganando, pues como nos ha dicho Eugenio, ese 10%, quizás sería un buen momento para ir ya subiendo niveles de stop, más o menos por la zona de los 4.40, no, perdón, la zona de los 3.42, 3.43. Yo creo que a esos niveles de los stops de beneficios ya se podrían empezar a colocar y, bueno, esperar para ver si se produce esa revalorización hasta esos niveles objetivos que estarían, como digo, en la zona de los 4.10. Por tanto, yo creo que todo el momento todavía le queda bastante recorrido a SACIR. Así que de momento mantener y, como digo, por protección, subir los stops de beneficios. ¿Te parece una rondita rápida por WhatsApp? Que tengo muchas. Mira, preguntan por IAG. ¿Cómo ves en la lista de IAG? ¿Soltamos o esperamos? Lo que no nos da es el nivel en el que está comprado. ¿Cómo es una entrada en Siri? A ver qué compañía es esta. No sé si es Siri. Sirius XM Holding. Y luego por BMW. Tengo intención de entrar en BMW entre hoy y mañana para recibir dividendos. Si crees que puede subir y cuál es la mejor opción, la normal o la preferente. IAG, Sirius y BMW. Venga, rondita rápida. Venga, pues vámonos a IAG, que de hecho ayer conocimos la noticia, ¿no?, de que JP Morgan daba una recomendación de sobreponderar hasta la zona de los 2,60. Por tanto, bueno, pues tiene la verdad que un potencial muy interesante. Yo creo que es un valor que de momento debemos mantener si estamos dentro de él. Ha habido varias oportunidades de entrada en niveles de los 1,83, también cuando rompió esa zona de los 2 euros, y de momento yo creo que pues bueno, se puede mantener en esas subidas, al menos hasta la zona de los 2,25, que es yo creo que el nivel de resistencia más importante y más inmediato que encontramos, ¿no? Si a partir de ahí empezamos a detectar cierto agotamiento, pues quizás habría que salir porque se podría producir alguna corrección. Pero en el medio largo plazo, como digo, veo bastante factible el hecho de que IAG se pueda recuperar hasta niveles de los 2,50, 2,60 aproximadamente, y coincido con los analistas también de JP Morgan, ¿no?, que obviamente pues tienen mucha más información de la que yo pueda tener o que nosotros podamos tener. Entonces esa recomendación de sobreponderar para IAG hasta los 2,60 con ese precio objetivo, yo creo que es muy interesante para el medio largo plazo. Por tanto, pues, en definitiva, lo veo bastante bien técnicamente. Luego, en el caso de Sirius, no conozco muy bien la compañía, la verdad es que no he tenido oportunidad de conocerla bien, pero bueno, sí es cierto que su proceso ha tenido un proceso bajista muy importante, ha tocado mínimos históricos recientemente, y bueno, parece que en esta última zona, en esos últimos mínimos, parece que intenta hacer algo de recuperación, intenta generar algún tipo de recuperación técnica. Para mí la clave en este caso estaría si superara la zona de los 3,21, porque bueno, parece que vemos ahí una especie de estructura de hombro, cabeza, hombro de corto plazo, y bueno, por encima de esa zona de los 3,21 se podría probar con una operación alcista, ¿no?, y un stop por debajo del mínimo que se marcó en la zona de los 2,92. Por tanto, técnicamente ahí parece que el título está generando algún tipo de giro al alza. ¿Cuál sería su proyección alcista? Pues no muy largo, o sea, no se iría demasiado alto. Habría que buscar, yo creo que entornos de los 3,47, 3,40 como primer objetivo. Luego ya veríamos si se mantendría o no se mantendría. Y luego por último, BMW. en el caso de BBVA, pues... BMW, automovilística, perdona. BMW, perdón. Vale, pensaba que me habías comentado la de BMW. En el caso de BMW, la verdad que técnicamente sigue manteniendo está en un buen momento. Técnicamente seguimos viendo máximos y mínimos crecientes, y de hecho en estos mismos momentos en la sesión intradiaria vemos cómo está intentando superar un máximo un máximo decreciente en la zona de los 104, ¿no? Veremos a ver en la sesión de hoy
cómo termina, pero bueno, si supera ese nivel podríamos dar por finalizado ese pequeño proceso bajista que lleva metido en las últimas 2-3 semanas y bueno, podría haber nuevas alzas que nos llevarían a la zona de los 115,21, ¿no? Por tanto, en principio lo veo bastante bien, nos quedaría un stop muy cortito a la zona por debajo de los 98-99 y con un potencial yo creo que bastante alto, por tanto, en principio a mí me parece bastante bien. Creo recordar que había comentado que paga dividendos. Sí, Ahora eso es. ¿Y cuál dentro es la de mejor poco. opción? ¿La normal y la preferente? Desconozco si es que hay dos opciones. La verdad es que no conozco la acción preferente. No sé si será mejor una opción o la otra, pero bueno, en principio para el cobro de dividendos las dos acciones pues son exactamente iguales, ¿no? Por tanto, Vale. yo creo que con la ordinaria nos podríamos quedar. Audio, venga. Hola, buenos días. Mi pregunta para el experto del consultorio de bolsa sería sobre Alstom. El ticker es ALSO y estoy perdiendo muchísimo dinero. No sé cómo hacerlo porque pensé que cuando presentó los resultados que no fueron buenos y tenía que hacer la ampliación de capital, me puse corto con un CCC y voy bastante cargado. Y llevo ya unas pérdidas del 40%. Entonces, que me diga hacia arriba dónde puedo ponerle el stop y un comentario de la empresa, sí, porque realmente de verdad que pensé que teniendo los resultados que tuvo y necesitando una ampliación de capital, claro, se diluiría el valor y bajaría bastante. Y ha sido todo lo contrario, o sea, es que fue salir la noticia y ese día me parece que cerró con un alza de un 10, un 12%. Ayer subió un 5, otro 4, otro 3 que subió antes de ayer. Quiero decir, no estoy entendiendo muy bien cuál es la resolución esta de que con malos resultados y necesitando una ampliación de capital, un título tire para arriba con la fuerza que está tirando Alstom. Bueno, pues nada, si me pueden dar un poco de luz, se lo agradecería un montón. Un saludo, Javier de Madrid. ¿Qué podemos decir? Bueno, esto es algo que a mí me ha pasado también en alguna ocasión, ¿no? Es decir, bueno, es un título que está muy mala situación, ¿no? Como comentaba, ¿no? La situación de Alstom, pero una cosa son los resultados y la situación actual y otra cosa son las perspectivas, ¿no? Y muchas veces lo que se refleja en las cotizaciones de las acciones son más las perspectivas de futuro o el sentimiento del mercado sobre esas perspectivas o esa presentación de resultados, más que, pues, obviamente lo que hayamos visto en los números de la compañía. Esto, por ejemplo, pasó recientemente con la presentación de resultados de Tesla, que en números fue una presentación muy mala, pero salió Elon Musk, habló de inteligencia artificial y las acciones subieron, ¿no? Pues entonces, al final es un juego más de perspectivas y de sentimiento más que de puros datos, ¿no? Y esto, pues yo creo que a muchos pues nos ha pasado en alguna ocasión, ¿no? Yo, si tuviera que decirle dónde salir de esta posición o cómo plantear esta operativa que ha desarrollado, me iría directamente al gráfico semanal. ¿De acuerdo? ¿Por qué? Porque aquí se ha producido o se está produciendo lo que definimos como un patrón que se define como del rebote del gato muerto. Este patrón se identifica porque desde ese último máximo que hizo en 28,43, si trazas un retroceso de Fibonacci hasta el mínimo que marcó, nos fijamos que ha producido una recuperación hasta la zona del 38. ¿De acuerdo? Esta zona es muy importante. ¿Ok? ¿Por qué? Porque es bastante probable que a partir de este nivel, la zona del 38,50, ¿ok?, produzca un nuevo movimiento a la baja, ¿ok? Al final, pues bueno, es como se define la estrategia o este tipo de movimientos, ¿no? Para no, digamos, dar muchas explicaciones. Pero si tenemos en cuenta este patrón de gráfico semanal, el stop loss que debería situar sería en la zona de los 21,65. Ahora bien, teniendo en cuenta que está operando un CFD que va apalancado, que va perdiendo un 40%, no sé si esos 21,65 sería un buen nivel de stop y eso podría hacer que, pues bueno, perdiera prácticamente el 100% del capital. Por tanto, pues bueno, yo creo que en la zona del 38 podría haber un rebote bajista, podría continuar con las bajadas y el stop estaría situado en el 21,65, pero no podemos decirle tampoco exactamente qué es lo que va a pasar. Vamos a las noticias. Rápido te dejo 4 valores. Se pregunta Carmelo si cambiarías Iberdrola, que las tiene con ganancias, por Enel. ¿Vale? Mira mi Iberdrola y Enel. Y luego Manuel pregunta por Mercedes. Ha entrado hoy en 68,77.
Mercedes, y si aprovecharías la caída de Rheinmetall para entrar. ¿Vale? Iberdrola, Enel, Rheinmetall y Mercedes. Hasta ahora, Samuel. Hasta ahora. Una casita con un jardincito y un garajito con su saloncito y su terracita con vistas a una piscinita. Admítelo, tú lo que quieres es un casoplón. Hipotecas Cuchabank. Admítelo. Cuchabank.es. Cada año se repite el mismo fenómeno. Chicos, ¿dónde vamos de vacaciones? ¿No podemos ir a una playa tipo Bali? ¿Pero hay wifi o no hay wifi? Y sería tan fácil dejarte ayudar que, como lo sé, porque yo soy tus vacaciones. Reserva tu viaje de